Ya estamos en vivo, pueden comenzar. Gracias. Buenas noches, ingenieros. Llegamos al cuarto y último día del curso del ingeniero Quequesana. Agradecemos a todos su participación. Por favor, no olviden de llenar su registro y también les vamos a pasar una encuesta. Les vamos a agradecer mucho que antes de finalizar el día de hoy nos lo puedan enviar. Ingeniero Quequesana, le doy pase para que pueda continuar con el curso. Gracias. Colegas, amigos, tengan todos muy buenas noches. Buenas tardes. Hoy día termina. Yo siempre he dicho, nunca va a terminar lo que nunca empieza. Nosotros empezamos y hoy día concluye. En el transcurso de todas las sesiones que hemos tenido, hemos ido tocando muchos temas relativos a la formación del perito, a lo que el perito debe conocer para poder peritar y poder evaluar. Hay muchas inquietudes que se ha tenido por parte de ustedes. En lo posible hemos tratado de dar, digamos, respuesta a las preguntas que ustedes han hecho. Independientemente de eso, hay todavía algunas inquietudes, algunas expectativas que vamos a poder cubrir esta noche. Esta noche, fundamentalmente, yo les prometí ver un tema especial y lo vamos a hacer, como es el tema de división y partición, el tema de las gerencias. Pero primero tenemos que terminar por lo que es el dictamen, ¿no? Y nos hemos quedado a una parte del dictamen. Terminamos el tema de división y partición y hay un tema posterior a eso, un tema sorpresa. Un tema sorpresa. Yo sé que a ustedes les va a agradar y les va a servir mucho, sobre todo. Es un tema sorpresa. Es un tema incluso que lo he traído así calientito del último congreso que ha habido en Paraguay de la Unión Panamericana de Evaluadores. Entonces, vamos a ver cómo piensan en otras latitudes y vamos a darnos cuenta de que todos debemos pensar casi igual cuando se trata de algunos aspectos importantes de las personas. Como siempre, abro el espacio para las preguntas que hay. En la última sesión hemos visto las partes que tiene, digamos, una elaboración de una pericia. Hemos visto la inspección ocular, el estudio de la documentación, cómo cruzamos información, cómo estudiamos los datos, cómo sacamos los datos para que sean datos fehacientes, indicios razonables, el cruce de la información, la recopilación, etcétera, y el dictamen. Posteriormente a eso, hemos entrado al dictamen. Y el dictamen hemos visto quien lo solicita, sobre todo el nombre del propietario, ¿no? Imagínense algo tan simple, sin embargo yo les comenté un caso bastante complejo, la ubicación, y nos habíamos quedado en una parte ya de elaboración del dictamen que lo vamos a completar. Sobre esos puntos, o los anteriores que nosotros hemos analizado, quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Hay algo que se quedó en el tintero? ¿Hay algo que quisieran de que se profundice o que se aclare? Estoy a sus órdenes. Por lo tanto, abro el espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes deseen. ¿Correcto? Comencemos con quién, a ver, por favor. ¿Hay alguna pregunta especial que quisieran hacer? ¿No hay preguntas? Bien raro, ¿eh? Raro que no hay preguntas. Sobre todo cuando ya estamos terminando. O todo está tan claro, no creo tampoco eso, ¿no? Que no hay necesidad de preguntar, pero me importaría saber qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen para poder contestar, para poder cerrar con broche de oro, digamos, este curso. ¿Todo está conforme? Jorge, adelante. Voy a abrir su video, Jorge.
Ingeniero, 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 buenas noches. Buenas noches, Jorge. Adelante. Ingeniero, estuve revisando los artículos que dio el 953, 954 y eso corresponde al Código Civil peruano. Así es. Mi duda es, usted habló de normas, aparte de las normas internacionales del UPA, que también lo estuve revisando, ¿hay normas nacionales sobre peritajes y tasaciones? Si entendemos, Aparte del Reglamento Nacional de Tasaciones, el 172, aparte de eso, hay unas normas nacionales. Quería saber eso, por favor. ya, voy primero aclarando. Me alegra que usted haya visto las normas internacionales, ¿no? Eso quiere decir que existen, las ha visto. Pero como su nombre lo indica, simplemente son normas. Establecen criterios, conceptos, establecen metodologías que puedan aplicarse, pero no interfiere en las normas de cada país. Eso yo le agradezco que haya tomado esa molestia de ingresar y comprobar que efectivamente ahí están las normas. Segundo, en lo que se refiere al Código Civil, por supuesto que es una norma, ¿no? Pero es una norma que compete a un extracto ya de lo que la Constitución manda. En esa norma, los artículos que se está dando son los que corresponden justamente a todo lo que es materia de la evaluación que nosotros hemos hecho. Fuera del Reglamento Nacional de Tasaciones, por supuesto que hay otras normas de evaluación. Por ejemplo, la que utilizan nuestros amigos contadores, lo que utilizan nuestros amigos economistas, que son propios de su quehacer, es decir, de su especialidad. Hay normas que están dando por el Ministerio de Economía y Finanzas. Un ejemplo. Si nosotros tratamos de ver, por ejemplo, la depreciación de un bien, usted va a constatar de que lo que dice nuestro Reglamento Nacional de Tasaciones es distinto a lo que señalan las normas del Ministerio de Economía para tasación de bienes, de activos. ¿Por qué? Porque está direccionado al objetivo que se persigue. En el caso de nosotros, estamos hablando de bienes inmuebles. Entonces, lo que nos rige en norma es el Reglamento Nacional de Tasaciones y sus modificaciones, ¿no? Hay dos modificaciones que se tienen, que son las que rigen y las que tienen que aplicarse. Eso es en lo que se refiere al aspecto normativo que hay en el país. Fuera de eso, hemos señalado en el Código Civil, por ejemplo, los conceptos, perdón, los artículos en el que el perito debe basarse fundamentalmente en la concepción del predio. En el libro 5 del Código Civil, ahí está el tema de propiedad predial, ¿no? Seguramente usted lo ha visto. Y lo que hemos explicado es justamente cuál es el contenido evaluatorio de lo que es la propiedad predial, como es, por ejemplo, el valor que puede darse al suelo o al terreno, el valor que puede darse al subsuelo, el valor que se puede dar a la edificación, el valor que se puede dar a los aires, que son partes integrantes de la propiedad predial. No es que haya un solo mecanismo para tasar todo el predio, no. Cada componente de la propiedad predial tiene su forma de evaluar, su forma de concebir, su propia estructura de procedimiento. Eso es yo lo que le puedo decir, amigo, en relación a las normas. Ok. Raúl, quería preguntar, Raúl, creo. No sé. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta? Vamos a empezar. De todo lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Nos habíamos quedado acá, ¿no? En lo que compete al dictamen pericial.
Y habíamos indicado que esto obedece estrictamente a lo que considera el Reglamento Nacional de Tasaciones. Quisiera hablar un poquito en esta parte que nos quedamos de la situación registral del predio. La situación registral del predio. Hay una cosa que no debemos confundir y que normalmente la gente lo confunde. Sobre todo los propietarios, ¿no? Confunden. Dice, yo tengo inscrito mi propiedad en el municipio. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y creen que porque ya se mandó al municipio los datos de su persona, ya son propietarios. Eso no es así, mis amigos. Lo que va al municipio son los datos para un aspecto tributario, catastral. O sea, para que los datos se ingresen en el catastro y a su vez se cuantifique el impuesto predial o en otros casos también el impuesto de alcabala. El único que puede generar documentos de propiedad o inscripciones de propiedad es el registro público. El perito debe tener eso muy claro. No puede confundir. Municipio ve aspectos tributarios. Registro público ve aspectos de propiedad. Es por eso que decíamos de que cuando se inscribe la propiedad, se inscribe la propiedad exclusiva y también se inscribe la propiedad predial, o perdón, común. Porque la propiedad común también es una parte de la propiedad de la persona. Tiene un porcentaje de derechos sobre esa propiedad. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Registro público, a través del tiempo, ha tenido una evolución tremenda. En mi concepto personal, mis amigos, colegas, para mí registro público es una de las pocas entidades estatales que tiene tecnología de punta. De verdad. Comenzó con los famosos tomos, ¿no? O sea, escrituras a mano, ¿no? En los libros de las inscripciones. Entonces, pues eso era pesadísimo, pero luego ingresa ya a la parte informática y genera lo que es la ficha registral. El que hizo el diseño de la ficha registral es un genio, de verdad, es un genio. Porque en una sola hojita 4 están todos los datos sabidos y por haber del predio. Está en qué distrito pertenece, está la ubicación que tiene, están las medidas del terreno, está el área del terreno, todo eso está ahí. Posteriormente también está la fábrica o la independización, que consta en esa ficha registral. A su vez tiene 3 columnas, una de dominio. Es decir, en la primera columna de izquierda se puede detectar cómo el predio ha ido cambiando de dominante, o sea, de propietario, quién vendió a quién, en qué notaría, con qué valor, a qué fecha, todo está ahí. Hay una columna central de la ficha que nos marca los gravámenes y las cargas, las hipotecas, las cargas registrales, nos marca también los embargos, las acciones cautelares, y en la columna derecha las cancelaciones cuando se cancelan todos los elementos. Todo en una sola fecha. Pero, colegas, hay un tema sobre todo para los ingenieros jóvenes que todavía están en el manejo de estas fichas. Debe quedar claro de que la ficha registral es un resumen de las escrituras públicas. Ahí no encontramos todo. La ficha, lo más importante de la escritura lo consignan. Un ejemplo. La ficha registral me lleva planos. No me da planos la ficha registral. Pero yo necesito saber los planos. Quiero conocer los planos. Entonces, para ese efecto,
hay lo que se llama el título archivado. ¿Por qué dicen título archivado? Vamos a explicar para los que no conocen el sistema. Cuando uno entrega un expediente registral al registro público, en el momento que se ingresa ese expediente al registro público, el registro público lo bautiza y le llama título, así. No le llama expediente, sino título le llama. El título número tal de tal año, ¿no? Es el título, es un expediente, pero el registro le dice título. Pues bien, este título ingresa, todos los documentos que ingresan bajo este título, y son los que son calificados por el registrador. Puede tener observaciones. La esquela de observaciones se transmite, digamos, al usuario. El usuario resuelve las observaciones. Y cuando ya se ha resuelto esto, entonces se inscribe. Ahí el expediente mismo, sea el título, los planos, memorias, todo lo habido por haber, y pasa al archivo, y se convierte en título archivado, expediente archivado. ¿De acuerdo? En la ficha registral hay unos casilleritos donde justamente está el número del título, o sea, del expediente, y la fecha que se presentó. Como también en cada asiento que se inscribe, dice título presentado en tal fecha, bajo el número tal. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, tener un mayor conocimiento del expediente, quiere los planos, entonces pide el título archivado, que le saquen el título archivado, y del título archivado, ahí están los planos, todo el expediente que ha servido para inscribirse. Puede sacarse copias las que ustedes quieran, de las memorias, de los planos, y lo puede sacar cualquier persona. Cualquier persona puede hacerlo. Hay un principio básico, mis colegas. El registro público es público. Por lo tanto, cualquiera de ustedes puede pedir un título de cualquier persona. Se lo tienen que dar. Pero en el caso nuestro, que es para tasación, cualquier persona que somos nosotros, podemos pedir el título archivado de un propietario que está en un proceso litigado y que necesita tasarse. Nos los tienen que dar. Posteriormente, registro público cambia la ficha registral a otro sistema que se llama partida electrónica, donde el registro hace una mayor descripción del predio. Ya no es tan sintético, ¿no? Tan lacónico, no. Ya hace un poco el desarrollo del tema, pero sigue siendo un resumen. Vuelve a cambiar registro público con lo que se conoce con el sistema integrado. Yo puedo pedir de Lima títulos de Iquitos, de Tumbes o de Tacna o del Cusco. Lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque hay un sistema integrado. Yo les dije que desde acá de Lima nosotros podemos presentar expedientes para que se inscriban fábricas, independizaciones, etcétera, de cualquier parte del país. La única condición que se requiere es que yo me inscriba en esa región. Por ejemplo, si a mí me sale una chambita para Trujillo, entonces tendré que de acá en Lima inscribirme, ¿no? En la regional de Trujillo. Una vez inscrito, entonces lo primero que va a hacer el registrador cuando califique es ver si el ingeniero o arquitecto está o en el índice de registro para consentir el paso. El resto ya es una labor netamente profesional que va a tener el ingeniero o el arquitecto. Nos alcanza muchas veces para poder tasar la ficha registral o la partida del departamento 302.
Sí, pero eso corresponde al departamento de 302, nada más. Pero para poder calcular el valor del departamento 302, yo necesito saber cuánto vale el terreno de toda la edificación para afectarlo por el porcentaje de derechos de bienes comunes que le toca al departamento 302. Ahí entonces tendré que solicitar en el título archivado los planos de ubicación para que podamos ver cuánto es el área, calcular el valor que tiene, digamos, en mercado, y ese valor multiplicarlo por ese porcentaje para que eso es lo que le corresponde de valor del terreno a ese departamento. Todos esos aspectos se combinan. Nosotros estamos haciendo, perdón, el título archivado se puede visualizar. No, usted puede solicitar, no es visualizarlo, puede solicitar copias del título archivado. Eso es público. Además, está amparado por otra norma, la norma de transparencia, que ahora ya en cualquier entidad pública le tienen que facilitar informes, todo eso, ¿no? No le pueden negar solamente que usted lo visualice. Usted visualiza para identificar, ¿no? El número del folio, etcétera, de la ficha registral y pedir la copia de eso. Pero no le van a poder negar el registro público que usted saque copias de cualquier parte del título archivado. Es más, naturalmente que él va a cobrar el servicio, pues, ¿no? Es decir, cada copia tiene un valor. Eso para aclarar la pregunta que se me ha hecho ahorita por el WhatsApp. Entonces, la importancia que tiene, sobre todo para los ingenieros, arquitectos y los ingenieros mecánicos, es que tienen que trabajar con registro público. El ingeniero mecánico tiene que trabajar, ¿por qué? Porque las tarjetas de propiedad de los automóviles, ¿no? De todos los elementos automotrices están registrados en esta unidad de registro, ¿no? Vehicular. Entonces, eso es lo oficial que se da. Es el documento fehaciente. Un automóvil puede haber sido variado en su color, puede haber sido variado pero lo que está en registro público es lo primero que se inscribió. Y ahí también aparece quién es el propietario. Tan igual como puede ser en un inmueble. Ese es el tema. Aclarado este punto de registro público, vamos entonces a ver, hemos dicho el objeto de la tasación para establecer valor y sobre todo la finalidad. Y nos habíamos quedado en este punto, método y reglamentación empleada. Se refiere a que en base al objetivo de la tasación se podrá hacer el método directo o indirecto, que es lo que el reglamento contempla. Además, en lo referente a la reglamentación, será mención al Reglamento Nacional de Tasaciones o a las normas que regule el objeto de la pericia. La pericia va conteniendo desarrollos de soluciones a problemas y muchas veces están basados en determinadas normas. Por lo tanto, hay que intentar, digamos, integrar, esas normas en este punto 5. Yo comencé diciendo lo siguiente. Toda opinión técnica debe tener un sustento normado. De ahí está el ítem, ¿no? Tiene que indicarse en qué normas se está basando uno para poder evaluar, para poder tasar, peritar. Pareciera que es una cosa lírica, o en su defecto pareciera que es una cosa que se sobreentiende, una cosa trivial, pero no es así, mis amigos. Hay situaciones muy complejas que se tienen que ver a través de esta interpretación de lo que tiene el reglamento. Voy a comentarles un caso, para que ustedes más o menos vean cuán importante es este tema. Y es un caso personal. Hace algún tiempo
Miren, cuando yo estaba estudiando ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería, un compadre de mi padre se apersonó a mi casa y con su hijo. Y le dice a mi papá, a mi padre, mire, compadre, yo no lo puedo dejar en ningún sitio a mi hijo. Él venía a estudiar ingeniería agrónoma y quería dejarlo en mi casa. Mi padre pues lo cogió y fíjense que este personaje se convirtió casi en mi hermano. Yo soy hijo único, entonces con él era como mi hermano. Toda la carrera, porque entramos el mismo año, la hicimos juntos. Él en la Molina y yo en la UNI. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, él se gradúa, yo me gradúo, y él regresa a su tierra. Agrónomo, ¿no? Su padre tenía algunas propiedades, entonces tenía que entrar a detallar ahí. Posteriormente, nuestras familias, ya mayores, casados, se integraron, muy amigos, las dos familias, como mi hermano. Una noche, como eso de las 7 de la noche, recibo un telefonazo de él. Y lo noté muy afligido. Me dice, Guillermo, estoy en problemas. ¿Qué problema tienen? Le digo, hermano, me he quedado en la calle. Y muy serio, muy acongojado. Pero, ¿cuál es el tema? Se ha vendido mi fondo, un fondo que él tenía. Se ha vendido. Ah, está con plata, le digo. No, no, hermano, lo han vendido. Me han falsificado la firma, la de mi mujer, y lo han vendido. Me he quedado en la calle. Tú sabes que es lo único que yo tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Y se quebró. No sé qué hacer. Entonces me dejó frío. Bueno, le digo, pero ¿cómo así? ¿Que ya has ido al juzgado? No, me dije. El juzgado ha nombrado 2 peritos grafotécnicos. Y estos peritos grafotécnicos, en su dictamen, han dictaminado que es mi firma. ¿Y tú has firmado? Sí. Eso han dictaminado. Y la firma de mi mujer también. Entonces yo ahorita he perdido todo. Y me dice, se quebró, no sé qué hacer. Entonces su señora cogió el teléfono. Guillermo me dice, tienes que venir. Oye, discúlpame, le dije, pero yo no soy grafotécnico. No es tu hermano, tienes que venir. Bueno, mucho calladito, pues tuve que ir. Pues. Llego y lo encontré, pues, muy mal. Pero utilicé una estrategia para ver cómo enfocar el problema. Le digo, quiero hablar contigo a solas. Ven, pasa a mi escritorio. Dime la verdad, le dije. Mira, nos conocemos tantos años. Tú eres como mi hermano. Tú no puedes engañarme. Dime la verdad. ¿Has firmado? No, manito, no he firmado. Porque si los peritos dicen que has firmado, no hacen locos, pues. Sí, hermano, que esto. Ah, te han agarrado borracho de repente, le digo. Han falsificado la firma de mi mujer también. Chispa. ¿Y el proceso quién lo está llevando? Una abogada. ¿Puedes llamarla que venga? Vino la doctora. Dije, mire usted, yo soy perito judicial, conozco el tema, pero quiero que usted me diga una verdad.
el proceso que está así lo podemos poner así. Hay posibilidades que volteemos el proceso. Y el ingeniero me dijo, es muy difícil. Los peritos han determinado que es la firma de ellos. ¿Y ha habido observaciones a la pericia, doctora? ¿Por qué no observaron la pericia? Bueno, me dijo, yo no estaba a cargo del caso todavía. Se perdió esa opción. Y entonces hay que esperar la audiencia de pruebas. Sí, me dijo. ¿Y cuándo es la audiencia de pruebas? Mañana. ¿Cómo que mañana? Mañana, sí, mañana es la audiencia de pruebas. ¿A qué hora? 10 de la mañana. Ah, perfecto. ¿Puede usted dejarme su falso expediente? Quiero estudiarlo. Yo soy civil, pues. Vi el dictamen de lo grafotécnico, no entendí, pero ni pío. Que la línea tal, que el grosor de la línea, que la profundidad y no sé cuánta cosa más, con lo que ellos deducen que era la firma de el litigante. ¿De dónde se agarra uno? Convalidado por expertos. ¿Cómo podemos hacer? Doctora, le dije, yo voy a ir a la audiencia de pruebas, pero en la audiencia de pruebas solamente participan pues los abogados, los litigantes y los peritos, nadie más. Uno puede asistir a la audiencia, pero no puede, digamos, participar. Entonces yo le dije, doctora, yo le voy a pasar por escrito lo que usted tiene que preguntar a los peritos. ¿De acuerdo? De acuerdo. El juez aperturó la audiencia y pidió a que los peritos expliquen su pericia, sustenten su pericia. Señor juez, mire usted que el trazo tal, que el trazo cual, etc. Es la parte técnica de ellos, ¿no? En lo cual confirmamos de que esto es firma del litigante, del propietario, su firma. Entonces yo le escribo un papelito a la doctora, le digo, pregunte esto a los peritos. ¿En qué norma se basan su dictamen pericial, su opinión técnica? Porque no han señalado ninguna norma, solamente han hablado de la parte técnica. ¿Me entendió? Señor juez, porque el juez dice alguna observación. Señor juez, le quisieron hacer una pregunta a los peritos. Los peritos quisiera que expliquen en qué normas se han basado para hacer su pericia, porque en ningún momento hemos escuchado de que ellos se han basado en alguna norma. El juez, señor peritos, pues dice, contesten. Mire usted, señor juez, nosotros tenemos 25 años de peritos. Hemos peritado el caso tal, el caso, es decir, habían peritado los mejores casos que había en la localidad. Y no señalaron la norma. Insista, le dije, doctora, no han mencionado norma alguna. Por lo tanto, si no hay una norma alguna, esta pericia es nula. ¿Alguna observación, señor juez? Los peritos no han señalado en qué se han basado. Yo he preguntado muy claramente cuál es la parte normativa que se rige. Señor juez, estamos en un proceso judicial legal, basado en normas, en leyes, reglamentos, que digan ellos en qué se han basado. Peritos. Bueno, mire, señor juez, nosotros tenemos en cuenta un tratado argentino del no sé qué por las ramas. Por las ramas. Terminaron, le pasé el papelito a la doctora. Pida la nulidad por falta de sustento legal. Claro, la abogada, pues, como abogada, pues, sustentó, pues. Señor juez, esa pericia es nula. Es opinión de los peritos. Pero estamos en un proceso jurídico y no han señalado un solo aspecto jurídico en que se están basando. Por lo tanto, esa pericia es nula. Pido la nulidad de esa pericia. Colegas, amigos, la pericia se anuló. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Un ingeniero civil puede anular la pericia de un grafotécnico? Lo que se anuló fue su acción pericial.
la parte de la pericia como perito, no como especialista, sino como perito, que todo lo que hemos visto, ¿no? Su concepción, su enfoque, la norma, cómo sustenta, es ahí vale toda la puntería. Yo no me fui a la parte técnica, ¿qué iba a sustentar pues, en la parte técnica? Pues yo ni conozco eso. Y esa pericia se anuló. Salimos del juzgado, por supuesto que mi hermano pues estaba que saltaba en el pie gordo como Pedro Picapiedra, ¿no? Manito, esto que lo otro, que te me ha salvado. Un ratito le digo, un ratito. Eso no es tanto así, le dije. El proceso no ha terminado. Acá la doctora que te ilustre qué va a seguir. Pero ya has volteado la página. Comento esta anécdota, por ese ítem que tiene el reglamento. La metodología y la reglamentación empleada. Obligadamente tiene que darte. No es un axioma, es un mandato del reglamento. No podemos hacer ningún tipo de pericia técnica, de análisis técnico o valorativa, si no señalamos en qué nos estamos basando, qué nos autoriza a ejecutar esa acción. Yo les dije muy claro al inicio, todos pueden opinar, pero si no base normativa es distinto. No por ello su opinión no va a ser tomada en cuenta, absolutamente. Será una opinión respetable, ¿no? Pero no es una opinión legal. Porque la opinión cuando se basa en la norma se convierte en una opinión legal y real, que no se puede desvirtuar. Sonia, adelante. Sonia Arde, quería preguntar algo, adelante. ¿Puede abrir su video o su micro? ¿Hay algún problema que tiene? Si no, hágalo por el chat. ¿Ok? Su pregunta. Yo la veo dentro de un momento. Entonces, Doctor, ingeniero, adelante. Juan de Dios. Ah, Juan de Dios, ya. Usted ha dicho una palabra pero buenísima. No es un axioma. O sea, recuerde que a veces nosotros los ingenieros nos queremos querer demostrar por la formación que tenemos, ¿no? Pero esa palabrita, es decir, no es un axioma, sí o sí tenemos que basarnos en reglamentos, leyes, normas, ¿no? Entonces ahí es el punto de quiebre, buenísimo. Ahí yo le agradezco esa palabrita de axioma. Sí, es que no hay otra forma, mi amigo. Yo puedo conversar con usted y técnicamente nos entendemos perfectamente. Usted sabe hasta qué punto mi sustento técnico es válido o no es válido. Pero ante terceros, yo tengo que mi sustento sea real, sea legal. Y mucho más, pues, en un proceso judicial. No puedo desligar ese punto. Mire, si no fuera así, mi amigo Juan de Dios, ¿para qué no tenemos que emplear el Reglamento Nacional de Tasaciones? No tendría ningún sentido. Sin embargo, es nuestra norma principal, ¿no? Para sustento de lo que nosotros vamos a operar. Me alegra que lo haya entendido así. Me alegra que lo haya entendido. Vamos a continuar. Salvo que hay otra pregunta, no sé. Método y reglamentación empleada. Ingeniero, ¿por qué motivo usted ha calculado que, por ejemplo, las áreas comunes que tiene este edificio están comprendidas en tales linderos? ¿Por qué, cómo lo sustenta? Señor, mire, tengo dos cosas. La ley 27157 que me establece los puntos que son materia de independización. Y el segundo, tengo también el reglamento del registro público. Mire, yo no estoy mencionando ninguna norma de tasación, sino las normas que son ad hoc al caso que yo estoy viendo.
Es lo que el perito tiene que sustentar. Nunca se les va a caer una pericia si hacen eso. No, no va a caer nunca. Al contrario, les va a fortalecer, digamos, la opinión que ustedes tienen. Porque eso es peritar. ¿Alguna pregunta además, Juan de Dios?